damos comienzo a la clase de apoyo del redictado de KDP, ¿sí? Bien, esto va a quedar subido en el canal de YouTube de La Fuente. Hoy vamos a resolver un parcial del redictado. Creo que era del redictado. A ver, para que abrir cualquier drive. Vamos a abrirlo de nuevo. Drive. ¿Será este? ¿Cómo se ven para mañana? No, para el... Sí, mañana se rinde. ¿Por acá? ¿Cómo te ves? Sí, lo ¿Bien? bien. ¿Sí? Bien. ¿Estás haciendo un parcial hecho? Sí. Veamos. Después te voy a presentar uno de la práctica Bien. 7. Por ahora nosotros vamos a hacer este parcial, ¿sí? Si el maestro con eso. ¿Estás cargando ahora? Ya lo tengo copiado Si acá, ahora vamos a hacer evolución de todo esto. así que listo. Me tomo el mate y vamos a hacer lo que veníamos haciendo desde las clases anteriores, ¿sí? Lo primero es interpretar el enunciado, ¿sí? Hay que entender que lo que se nos pide para llegar a tener aprobada la materia de KDP es que podamos relacionar estructuras de datos entre listas, registros y vectores, y bueno, la sintaxis que se usa, bla bla bla. Eh, Vamos a empezar leyendo el enunciado. Quiero ver si no hay ningún comentario o alguien para entrar. Eh, Puede ser que para usar Gianni hay que tener instalado FreePascal. Sí, sí. Es, tendrías que hacer la instalación como está en la medioteca de ideas. Hay un PDF que te explica. Bien. Por el momento nosotros ya lo tenemos instalado, así que ¿se ve bien? ¿Falta un poco de enfoque? No, yo lo veo bien. Bien. Bueno, Pasá, procede. el enunciado dice: una feria de arte desea procesar información de los expositores que participaron de la edición 2025. La feria dispone de una estructura de datos con la información de los expositores, ¿sí? Nos dice, de cada expositor se conoce DNI, nombre y apellido, año de su primera presentación y la información de sus 5 obras en exposición. Después se conoce de cada obra el título y el precio. Bien, nos dieron bastantes datos. A partir de esto, bueno, nos dan una estructura que se dispone. ¿Qué guarda la estructura? Bueno, expositores, está en plural, pero nosotros guardamos un expositor, ¿sí? Nosotros trabajamos de a unidades, más allá de que la lista, en este caso, está compuesta de varios expositores. Bueno, nosotros leemos un expositor. Bien, hola Soen, bueno, estamos haciendo un parcial, estamos recién arrancando. Toby, a ver, las horas sería un vector que va de 1 a 5. Sí. Que por cada obra, no sé, tenés un título y un precio, qué sé yo. Eh, bien, bien, buena identificación de los campos, Toby. Eh, pero bueno, siguiendo. Realizar un programa ¿qué nos pide el programa? A. Agregue a la estructura que se dispone un nuevo expositor con sus 5 obras en exposición. La información que se lee desde el teclado, luego de agregar el nuevo expositor, se pide que eh, informe para cada expositor el título de la obra de menor valor entre sus obras en exposición. Después, informe la cantidad de expositores que cumplen con tener tanto el DNI como el año de su primera presentación conformados solamente por dígitos impares. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda o alguna idea de cómo se puede hacer el enunciado? ¿Sí? A ver qué dicen por el chat. Sin miedo, somos todos compañeros, así que bueno. Bueno, yo lo que sugiero siempre es, primero que nada, identificar el enunciado, ir marcando las cosas importantes. Por ejemplo, empecemos de nuevo, ya lo leímos una vez y ya sabemos más o menos un esquema de lo que tal vez necesitemos. Lo primero que nos dice, bueno, una feria de arte desea procesar información. Bien, cuando es procesar, normalmente es que recorramos una estructura que se da, ¿sí? Bien. La feria dispone, cuando se dispone, es que ya existe, ya se tiene, ¿sí? Ya está hecha la base de datos. Se dispone de una estructura de datos con información de expositores. Bien. Expositores. Vamos a ponerle acá un agregado, lista de expositores. Y se dispone. Bien. Después nos dice de cada expositor los datos, ¿sí?
se conoce. Si lo conocemos, entonces sabemos que son sus campos de un registro, pongámosle, de un registro. Bien. Bien. Entonces, sabiendo esto, sabemos que va a ser un DNI, un expositor, ¿no? Va a ser un registro que va a tener DNI, nombre y apellido, que normalmente es un string que le pueden poner nombre y listo, y ya se asume que es el nombre completo. Año de su primera presentación, un entero, la información de sus 5 obras, que acá, como había dicho Toby, es un vector. Esto es lo más raro, por así decirlo. Como es más de una obra que tiene, y sabemos una dimensión física en este caso, podemos asumir que es un vector. Vector. ¿Y de qué va a ser el vector? ¿Va a ser de enteros o de qué? Y una regla de información que va de 1 a 5. Expositor es un récord. ¿Por qué de integer? Sería de obras, como dice Oriana. ¿Por qué? Porque va a tener más de un campo. No va a ser ni de un precio ni de un string. Va a ser de los dos. Va a ser de título y de precio. Porque nos dice la información de sus 5 obras en mayúscula. Y de cada obra, ¿sí? Acuérdense de el plural y el singular. Acá nos dice que disponemos de una estructura de datos con la información de expositores. Pero nosotros sabemos cómo está compuesto un expositor. ¿Sí? Acuerden eso. Guárdense eso. Acá cuando nos hable de obras en plural, pero acá nos dé el dato de que una obra, una única obra, tiene título y precio. Bien. Por eso es un vector de obras. Entonces va a ser un vector de otro registro. Obras es un registro de título y precio. Bien. Medimos bien entonces. Ya tenemos bastante info, ¿sí? Otro registro. Un segundo. Disculpen. Volvimos a la programación habitual. Bien. Bueno, ya sabemos más o menos de qué va a ser nuestro type. Quizás necesitemos alguna cosa más, dependiendo de lo que nos pide acá. Por ahí a veces nos pide que, no sé, calcular por cada obra tal cosa, no sé. Y por ahí nos pide una estructura extra. En este caso no, ¿sí? Ya termina el type, ¿sí? Todo esto es para nuestro type. Todo esto, ¿sí? Bien. ¿Se viene entendiendo hasta acá? ¿Por qué estamos haciendo cada cosa? Ya en el A me quedo en blanco. Y cuando es calcular ahí algo es... No se asusten, es más paja que otra cosa. Es como qué garrón hacerlo, el recorrido de, no sé, una lista y tener que calcular un máximo o un mínimo, pero la estructura siempre es la misma, ¿sí? No se asusten con eso. Además lo bueno que tenemos es que se dispone de la estructura, entonces tenemos tiempo de no quemarnos la cabeza con eso. Bien. ¿Qué se hace cuando se dispone una estructura? Se pone explícitamente en la hoja que se dispone. Ahora lo vamos haciendo. Antes vamos a ver qué necesitamos para cada enunciado. Primero, acá. Agrega la estructura que se dispone un nuevo expositor con sus 5 obras. La información se lee desde teclado. Bien, entonces para esto vamos a tener que hacer un proceso leer. Y dentro del proceso leer, porque nosotros vamos a leer DNI, nombre y apellido, año de su primera presentación y además 5 obras, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro proceso dentro de leer que va a ser un for de 1 a 5 para cada obra. Bien, entonces proceso leer, dentro un proceso cargar obras. Vamos a hacerlo así
se ve en la misma línea. Bien. Luego de agregar el nuevo... Bueno. Listo. Punto. Luego agregarlo a la lista que se dispone. Bien. ¿Se entendió? ¿Por qué? Nos dice que lo agreguemos a la estructura que se dispone, pero para eso antes tenemos que leer un registro del expositor. Un expositor tiene 5 obras, entonces dentro de la lectura de un mismo expositor vamos a hacer la lectura de 5 obras, ¿sí? Podría hacerse sin otro proceso, pero más para modularizarlo, ¿sí? Es mejor. Da más claridad al código. ¿Se puede hacer un procedure dentro de otro o son dos módulos distintos? Uno dentro de otro. Sí se puede. Claro, sí, es llamar otro un proceso. Vos pensás que cuando recorres una lista estás dentro de un proceso. Y después podés llamar un proceso, no sé, recorrer vector de la del nodo. Porque vamos a tener que hacer eso. Bien. ¿Qué más nos pide una vez que cargamos? Informar para cada expositor el título de la obra de menor valor entre sus obras en exposición. Bien, bueno, este es un cálculo de un mínimo. Vamos a tener que recorrer sus obras, sus 5 obras, porque nos dice para cada expositor. Y cada expositor tiene 5 obras. Nos guardamos el valor mínimo, ¿sí? Y después vamos a pedir que informe un título, ¿sí? Recorremos acá. Recorremos el vector de cada expositor. Bien. Y calculamos un mínimo. Además, guardamos el dato que nos pide. En este caso, ¿qué es lo que nos pide? El título de esa obra, ¿sí? Vamos a tener un máximo, un mínimo que va a ir actualizándose. Si se entra a ese mínimo, si la condición es verdadera, que la obra es más chica del precio que tengo, bla, 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 además de actualizar el mínimo, vamos a guardar el nombre de la obra en donde estoy parado. Ahora lo vemos en código, se va a hacer más fácil verlo, pero si lo vienen entendiendo, más que mejor. A ver. Bueno, bienvenido Rubén y bienvenido, no llegué a ver quién estaba, pero bueno, bienvenido a todos. Bien, ¿qué más nos pide? Informar la cantidad de expositores que cumplen con tener tanto el DNI como el año de su primera presentación conformados solamente por dígitos impares. Ok, entonces para esto vamos a usar un módulo descomponer. Devuelve verdadero si todos los números del parámetro pasado son impares. Vamos a ver. Bueno. A ver, un segundito. Bien, bienvenido. Bienvenida al que se haya unido. Bien, seguimos. Módulo descomponer devuelve verdadero si todos los números del parámetro pasado son impares. Este módulo se puede reciclar, ¿sí? No vamos a tener un módulo descomponer DNI y un módulo descomponer, ¿qué más? Año de presentación. No hace falta, porque el módulo va a ser lo mismo, nada más que con un parámetro distinto, ¿sí? Es solo eso. Bien. Bueno, podríamos, una vez analizado todo eso, ponernos a hacer los códigos más sencillos, ¿sí? Si les parece, si todos entendieron el enunciado, a ver cómo viene por acá. Son libres de hablar o de abrir el micrófono. Si no vemos dudas, seguimos. A ver, dale, comenzamos a codear. ¿El type no es necesario? Sí, sí, es muy necesario. Ahora lo hacemos. Es lo que hacíamos al principio. Acá. A mí me quedó una duda. No sé si se escucha bien el micrófono, espero que sí. Hola, Ori. Sí, se escucha, se escucha. Buenas. Lo que sería cargar obras.
Yo lo hice todo dentro del mismo proceso leer, Bien. sin hacer que el for estuviera en un cargar obras. Bien. ¿Qué tan mal sería eso? Entiendo que lo principal es modularizar todo lo que podamos, Ujú. pero nada, se me hacía muy poco código como para poder modularizarlo. No, está bien, está bien. No, o sea, para modularizar una estructura no hace falta. Si lo pusiste directamente. Vos me decías que hiciste un for dentro del proceso leer. Sí, Bien, sí. Si accedías con un. A cada campo, tipo tanto título y después precio, para ponerle algo, está bien, no hace falta. perfecto. Si quiere, le puedo pasar lo que sería el procedimiento a leer. Dale, si querés pasarlo y lo reciclamos. Y lo vamos haciendo y lo vamos completando. Mientras voy haciendo el type, si les parece. ¿Entendieron todo lo que Perfecto. dijo Ori? Bien, bueno, ahí lo paso, mira. Primero acá hace una lectura para el título, ¿sí? Algo de tipo string, y después hace algo para el tipo precio. Está bien hecho, no está mal. Bien. Eh, bien. Bueno, vamos a poner el program. Bien. Vamos a venirnos por acá. Bueno, lo primero, type. Podemos usar constantes si quieren. Yo les digo que no se maten con usar constantes porque tampoco es que hace la diferencia a la hora de aprobar. El aprobado está una vez que ustedes cumplen con los incisos que le piden, ¿sí? Bien. Además, no es nota numérica, es aprobado, desaprobado, insuficiente. Eh, yo diría que constantes se las ahorren, se van a quemar innecesariamente. Bien, bienvenida Nadia. Seguimos. Estábamos haciendo un parcial. Ahora nos estábamos recién por poner a hacer el código. Igualmente, este pseudocódigo que fuimos haciendo para interpretar más o menos lo que nos pedían, lo voy a pasar, ¿sí? Pero bueno, la clase está quedando grabada, así que la voy a dejar subiendo y si quieren la ven de nuevo. Bien, type. A ver, ¿qué nos pide? Primero eh, nos pide varias cosas. Vamos a empezar por las obras, ¿sí? ¿Qué tiene una obra? Bueno, obra es un récord que tiene eh, un título de tipo string y también tiene un precio de tipo real. Ahora, tenemos un vector obras que tiene, perdón, es un array de 1 a 5 y es de tipo obra. ¿Sí? Va a guardar obras. Bien. Además teníamos un registro expositor. Expositor. Es un record que va a tener, en un segundito que bajo, va a tener DNI de tipo integer. También tenía nombre completo, vamos a ponerle, de tipo string. Tiene un año de presentación, bueno, año de tipo integer, ¿sí? Y tenía obras que va a ser de tipo vector obras, ¿sí? Acá termina nuestro registro. Y además nos decía lo más importante del parcial de KDP, ¿sí? Una lista, ¿sí? La feria dispone de una estructura de datos con la información de los expositores. Buenísimo. Bueno, entonces declaramos acá una lista, va a ser un puntero a un nodo, esperen un segundo que no me acuerdo cómo se hacía acá, nodo, bien, y, en un segundo, bienvenida Trinidad, a ver, vamos a ver que se me quedó un poquito largo esto, bien, se entendió, bien, joya, cons no sería necesario de poner entonces, no hace falta porque, por lo que venía diciendo, o sea, no hace la diferencia, por ahí se entiende un poquito más que saben, pero nada, métanle más que nada esas cosas para el examen de promoción, o sea, intenten entender esas cosas para el examen de promoción. Bien,
Claro, no lo podés poner si querés. Sí, bueno, si ya estás acostumbrado a hacer variables de constantes, perdón, de dimensión física, ponele, sí. Sí, está bien, como decís, podría poner cont obras 5 y en type rango obras de 1 a 5 dentro del vector. De registro pongo rango obras. Sí. Bien. ¿Qué pasa si ponemos año con ñ en el parcial? Aunque ya sea que la ñ en Pascal no existe. No, no te hacen quilombo. Se sobreentiende que en la hoja no se compila. No, no te van a hacer un caso. No pasa nada. Por eso no pasa nada. Y si no, vamos a pelearnos todos con la cátedra. Bien. Seguimos. ¿Alguna duda más de cómo venimos declarando el type? ¿Algo que harían distinto? No hay una sola solución correcta. Lo que decía hoy Ori, ella lo hizo de otra manera, por ahí yo lo hubiese hecho de otra. Ambas son válidas. Yo lo haría como lo estás haciendo. Ninguna, vamos bien. Buenísimo. Bueno, seguimos. Bueno, una vez que tenemos una lista declarada, que es un puntero a un nodo, ¿sí? Bueno, vamos a declarar qué es un nodo. Bueno, un nodo es un record que va a tener un dato y un siguiente. Bien. ¿De qué va a ser el tipo de dato de, vale la redundancia, el campo dato? ¿Qué guarda la lista? Un expositor. Bien. Y lo otro es de tipo lista, ¿sí? Va a apuntar a un nuevo nodo y eso hace el enlace. Bien. Un tecito y seguimos. Bien. Bueno, listo. Ya tenemos nuestra lista declarada, ¿sí? Nuestro type, nuestro todo. Ya tenemos todo. ¿Qué era el último que nos pedía? La obra, que ya lo hicimos. Después lo hicimos de atrás para adelante. Ya hicimos esta estructura, la que habíamos dicho, lista de expositores. También hicimos el campo registro, ¿sí? Y también hicimos el campo obras. No necesitamos nada más. Podríamos empezar con el programa principal. Bienvenida Fiore, estamos haciendo un parcial. Va a quedar grabada la clase, así que creo que sigue grabando. Sí, 22 minutos. 22. Bien. Bueno. Una vez declarado el type, yo lo que hago en el parcial es agarrar, dejarlo en una hoja separada para después poder ir viendo cómo había declarado las variables, qué estoy usando, porque si después ustedes están dando vuelta a la hoja, es un quilombo, ¿sí? Es como que yo estoy, ponele, en una parte muy abajo del parcial. ¿Sí? Estoy en la quinta hoja, ponele, bueno, tengo que ir a buscar mi primera hoja para ver cómo le había puesto a mi variable del vector, ponele, supónganse. Yo lo que hago entonces, me dejo esa hojita del type reservada a un costadito. Y eso para cada módulo. Vayan eso, sabiendo que por ahí lo mejor es gastar 5 hojas, pero tener todo más a mano y más prolijo y no pasa nada. Que estar dando vuelta a la hoja y eso. Bueno. Una vez que tienen el type, como les digo, déjenselo reservado. Y acá ponemos acá, vamos a hacer así. Yo lo que hago una vez que tengo eso, bueno, voy a una hoja aparte y me empiezo a hacer mi programa principal. Que va a tener variables, que va a tener un begin y va a tener un end. ¿Sí? El end con puntito. Bien. ¿Qué variable vamos a necesitar? Por más que dispongamos de la estructura de datos lista, la tenemos que declarar. L es de tipo lista. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Bien. Vamos a necesitar los máximos, creo que habíamos dicho. Vamos a necesitar informe para cada expositor y el título de la obra con menor. Bueno, nos dice informar, así que lo podríamos hacer en el calcular. ¿Sí? Si nos diría retornar, bueno, ustedes pasen una variable como parámetro por referencia y la devuelven al programa principal. Acá, como dice informe, lo podemos hacer en el mismo proceso y no creamos variables por gusto. ¿Se entiende eso? La diferencia de informar y retornar. Terminé el parcial haciendo cosas sin sentido. ¿Puedes repetir? Yo lo que digo es que acá en el enunciado nos dice informe, ¿sí? Supónganse que acá dice retorne. Uno dice informe y el otro retorne. Son dos cosas distintas, son dos conceptos distintos. Si nosotros vamos a un módulo que es recorrer una lista y
parte del enunciado nos dice que informemos, bueno, nosotros podemos recorrer toda la lista, ¿sí? Y una vez, perdón, vamos de nuevo. Creamos el proceso recorrer lista. Creamos las variables que vamos a necesitar. En este caso, un mínimo y donde voy a guardar el dato del título. Bien, tenemos dos variables creadas que una vez que termine el proceso se van a borrar. Entonces, una vez recorremos la lista, nos guardamos los datos que nos piden, podemos informarlo en el mismo módulo, terminamos de informarlo y esas variables se borran cuando se vuelve al programa principal. Distinto sería que diga retorne. Retorne es que el proceso reciba algo por referencia, un parámetro por referencia, y tenga que hacer, haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Un contador, un cálculo de máximo, un cálculo de mínimo, pero no se informa en el módulo ese que se está trabajando, sino en el programa principal, ¿sí? Es algo que se tiene que devolver. Informar es read line, sí, sería eso. ¿Se entiende entonces la diferencia entre informar y retornar? Buenísimo. No creo que los maten por eso, pero bueno. Bien. Seguimos. A ver. ¿Qué variables podemos declararnos entonces si nos dice informe? ¿Hace falta que declaremos variables? Innecesario, porque lo podríamos hacer solo en el programa principal y listo. Perdón, en los procesos. Así que solo vamos a declarar la variable lista. Acá vamos a hacer un proceso cargar lista. Le vamos a pasar la lista, ¿sí? Y acá le hacemos una aclaración. Se dispone. Si quieren, se dispone por el enunciado. ¿Sí? Bueno, acá se van a su hoja de procesos, ¿sí? Vamos a hacer un apartado. Tuki. Módulos. ¿Sí? Módulos abarca tanto procesos como funciones. Bien. Acá habíamos llamado un proceso, procedure, cargar, lista. ¿Qué recibe? Esto es importante. Recibe una lista L de tipo lista. Bien. Es importante que sea por referencia, porque por más que se disponga, de alguna manera tiene que volver, ¿sí? O sea, si se lo pasan por valor, no volvería modificado. Retornar era recorrer la lista. Me perdí esa parte. Retornar es para escribirlo en el programa principal, no en el recorrer lista. Claro, exactamente como dice acá el compañero o compañera, no sé. Es para eso. Eso es la única diferencia, pero igualmente no pasa nada si lo retornan o si lo informan en el programa, en la lista. Tengan eso en cuenta, que puede ser que sea el detalle. Estamos haciendo acá una compañera que vino presencial, está preguntando el enunciado, es Tuki. ¿Se llega a ver? No. Bueno, no se llega a ver. Está en el drive de apuntes de la fuente, es el segundo, es de unas obras de arte. Bueno. Consulta, no sé si me estoy adelantando, pero ¿no faltaría poner también los expositores? Para que no encuentro quién me está hablando. ¿Cómo decías? Que no hay que poner también los expositores para que cargue la lista. Claro, sí, te estarías adelantando, porque la lista ya tiene expositores. Lo que se dispone ya tiene expositores. Ah, Ahora, perfecto. lo que seguiría sería el módulo A, o sea, el módulo del A, que nos pedía agregar expositor. ¿Sí? ¿Y a dónde nos pedía que lo agreguemos? A la lista. ¿Sí? Esto ya no se dispone. Y acá sí haríamos el llamado a un registro leer, que era el que vos habías pasado. ¿Se entendió? Sí, Nosotros tenemos que declarar la estructura que se dispone, porque si no el programa, imagínense que si compilara la hoja,
y estamos trabajando con una lista que no existe, se rompería el programa. ¿Sí? Bien. Una vez que hicimos esto que se dispone, todo eso, sí, ya tenemos que empezar a trabajar de verdad. Procedure, agregar expositor. Bien. Va a ser var L de tipo lista, ¿sí? Porque queremos volverla modificada. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a tener una variable E de tipo expositor. No se maten con los nombres, ¿sí? Pónganle normalmente la inicial de esos. Yo le voy a poner después O de tipo obra, ponele. No sé si lo necesito en algún momento. Bien. E de tipo expositor. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Begin. Vos le habías puesto... A ver... Denme un segundito. Acá, procedure leer. Bien. Bien, es eso, es ponerle esos nombres. Vamos a hacer así. Copiado y procedure leer. ¿Qué le pasamos? Le pasamos E. Después, otra cosa que yo hago. Primero declaro, cuando son módulos fáciles, lo que voy a ir haciendo. Después de leer, ¿qué hago? Bueno, cargo nodo nuevo. Cargo nodo, vamos a poner. Bueno, para el cargar nodo voy a pasarle la lista y el E. La variable E, que ya tiene un registro cargado. Bien, ¿qué más tengo que hacer? Nada, porque no me dice que cargue nuevos expositores hasta tal condición. Solo me dice que cargue un expositor. Bien, y acá vamos a pegar el proceso que hizo Oriana. Procedure, leer, var, expo de tipo expositores. Acá le voy a poner expositor, ¿sí? Bien, y acá sí me va a traer problemas seguramente. Acá nombre completo. Año presentación. Y acá título y precio le pusimos lo mismo. Bien. Acá le puse vector obras. Vector obras, creo. Obras, sí. Bien. Y listo, ya tenemos todo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lee... Bueno, esto es lo más como distinto. Lee de 1 a 5 para cada posición del vector, un título y un precio. Y avanza. Lee un título, un precio, avanza de posición del vector, lee un título, un precio, vuelve a avanzar y así hasta llenar el vector, ¿sí? Vamos a ver si hay algo por el chat. ¿Puedes declarar el vector y pasás las variables? No entendí todavía ahí cómo sería. Ya te entendí. Igual, ya te entendí. Vos decís que acá en el proceso de leer yo hago un B de tipo vector obras, ponele. Y que en el campo este, en vez de hacer una posición I, le asigne el vector directamente. Var B de tipo vector obras. Bueno, sí, pero sería modularizarlo también. Es lo que iba a hacer. Tipo, es una asignación, se le dice a eso. A eso se le asigna un campo, pero bueno. Acá está más lindo. Parece que menos quilombo así también. Porque acá, como decíamos temprano, podríamos modularizarlo. Pero serviría mucho modularizar solo la estructura de datos y por ahí no. Bien, listo, ya tenemos entonces el proceso leer, agregar expositor. Nos falta el cargar nodo. Procedure, cargar nodo. Bien. Vamos a tener la lista que tenemos que volver modificada y E de tipo expositor que no nos interesa. Bien. Una cosa acá importante. Cuando nos dice agrega la estructura de datos que se dispone un nuevo expositor con sus 5 obras en exposición, no nos aclara, ¿sí?, si la lista está ordenada, si tiene que ser de manera descendente o ascendente ordenada por DNI. Así que directamente usen la estructura que quieran. Yo la que sugiero, que es la más fácil siempre, es el agregar adelante. ¿Sí? Son 4 líneas de código, var, vamos a tener un 9 de tipo lista. Vamos a tener
begin, lo primero que se hace para agregar un nodo es crear un espacio en memoria. New de nuevo. Bien, se creó un espacio. Después, no hay que apunta punto dato. Punto dato es dos puntos igual a nuestro registro, porque el dato es de tipo registro. Entonces se le asigna un mismo registro. Ahí metemos insertar adelante, exactamente. Bien. Bien. A ver cómo venimos de tiempo de la reunión. Bien, 21 minutos. Está bien. Bien. Después, no hay que apunta. Punto siguiente es dos puntos igual a L. ¿Sí? La posición de mi lista está apuntando al otro nodo. Y la lista va a ser, o sea, el L va a ser nuestro nuevo nodo. Ahí termina el módulo, ¿sí? Es eso, solo eso. Bien. Una vez que ustedes agregan el expositor, ya terminaron una parte del enunciado, ¿sí? Listo. ¿Qué más nos pedía? Vamos a volver a leer nuestro enunciado. Siempre léanlo una, dos, tres veces, no sé, cada tanto vayan leyéndolo. Nos dice, luego de agregar el nuevo expositor, listo, informe para cada expositor el título de la obra de menor valor. Bueno, entonces vamos a recorrer nuestra lista. ¿Dónde estamos? Acá. Recorrer lista. L. Procedure. Recorrer lista. Le llega una variable ¿por qué le llega? ¿Por valor o por referencia? Esto es muy importante también. Son cosas que no se les puede pasar. Bien, 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 bien. L de tipo lista. Bien. En recorrer lista hay dos cosas que no se le pueden pasar. Una es esa. Una es que sea pasada por referencia. Y la otra es avanzar en la lista, ¿sí? No pueden nunca no avanzar en la lista, ¿sí? Si no, se pudre todo. Gracias. Bueno. Variables. ¿Qué variables necesitas? Valor es var y referencia es sin var, ¿no? No, al revés, por favor. Bien. ¿Qué variables vamos a necesitar? Vamos a necesitar un mínimo y una variable de título. Bien. Mínimo va a ser de tipo integer. Esto es importante. Inicializar. Además, título min, vamos a ponerlo así, de tipo string. Bien. Esto no se inicializa, se asigna, ¿sí? Por lo menos va a haber un título que va a informar, así que nunca va a informar basura. Consulta, ¿es posible hacer directo? Vamos de arriba. Acá. Bien. Si hago el módulo agregar expositor y lo agrego en el programa principal, y aparte, este módulo recorrer lista estaría recorriendo la lista una sola vez, como vieron en el parcial. Sí. O sea, porque vos no tenés que recorrer toda la lista para poder agregar un expositor. Lo haces directamente, el programa lo hace internamente. Ya vos tenés un puntero apuntando al final de la lista. Cuando vuelve a llamar ese módulo, trabaja desde ese puntero, ¿sí? Distinto es cuando agregás al final. Cuando agregás al final, sí, estás parado en el principio de la lista siempre y tenés que recorrer toda la lista, pero bueno, eso es un caso excepcional, no es el caso. Y además hay un modo de trabajar con un puntero al final. Bien. Consulta, ¿es posible hacer directamente leer, no hay que apunta punto dato? A ver.
leer ese módulo que lee desde teclado. No, no es posible porque NUE no existe. O sea, no tenés un espacio en memoria que diga NUE, digamos. ¿Se entiende? Y sería raro también hacerlo primero en el cargar nodo, ponerle, abrís el espacio en memoria, le pasás el NUE que apunta a punto dato. Sería raro. Sería lo mismo que directamente. No. Bien. Siempre es mejor tenerlo modularizado eso, porque por ahí, no sé, si no cumple una condición, no te hace falta cargarlo. En este caso, bueno, te dice que lo cargues y listo. Pero por ahí te dice solo cargarlo si, no sé, el año en que fue su presentación es mayor al 2020, ponele que te diga. Bueno, entonces ahí haces una condición en el módulo y solo cargas en ese caso. Son casos excepcionales, pero siempre hace un módulo leer registro, no es que apunta a punto dato. Bien, nos quedan 15 minutos. Cuando falten 5 voy a ir armando otras, ¿sí? Bien. ¿Qué más nos pedían? A ver, título mínimo. Bien, eso va a ser para el primer enunciado, ¿sí? Vamos a ir recorriendo cada posición del vector de cada expositor y ver si su obra, si alguna de sus obras es menor que el mínimo. Bien, informe la cantidad de expositores que cumplen con tener, bueno, ya habíamos dicho un contador, ¿sí? Porque nos pide una cantidad de expositores, ¿sí? Por ahí el expositor 1 cumple, el expositor 2 no, pero el expositor 3 sí. Y nos pide eso, informar la cantidad. Entonces, vamos a ponerle acá cant, vamos a ponerle cant, de tipo integer. ¿Qué se hace con esto? También se inicializa. Bien. Bien. Bueno, habíamos dicho, primero lo primero, si L es distinto de nil, do begin, bien, y termina, empieza y termina, siempre. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Que no nos puede faltar. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. ¿Qué nos dice? Bueno, una vez que yo estoy parado acá, bueno, recorrer vector, ¿sí? Vamos a pasarle 9 que apunta a punto dato, punto. ¿Qué campos teníamos? Bueno, vector de obras creo, ¿no? No, obras. Vamos a ver. Acá es importante también, por eso, tener nuestra hoja del type separada. Bien, teníamos obras. Cuando hacemos el leer, acá se lo ponemos a obras, no vector obras. Vector obras es el tipo de dato. Bien. Bien, le pasamos las obras, ¿sí? Estamos pasando un vector. Bien. Bueno, vamos a hacer ese módulo, ¿sí? Para no mezclarnos. Vamos a ponerlo acá. Ustedes siempre acuérdense, por cada módulo usen una hoja, insisto. Procedure, recorrer vector. Acá me está faltando algo, pero bueno. El vector vamos a ponerlo B de tipo vector obras. Pero también necesitamos varmin de tipo integer, que esto me faltó, y también var título de tipo string, ¿sí? Entonces, acá nos faltó primero iniciar las cantidades. El mínimo siempre se inicializa muy alto y el máximo muy bajo. Min y cant es igual a 0. El cant es para el C, esto inciso C y este inciso B, ¿sí? Bien. Entonces, además del vector, le voy a pasar el mínimo y título min, ¿sí? Bien. Begin, mentira, y de tipo integer, y begin end. Bien. For y dos puntos igual de 1 a 5,
do begin. Bien. Si B en la posición I punto precio es menor que el mínimo, si mi precio de la obra es menor que 9.999, bueno, entonces puedo entrar a mi condición, ok, no sería L que apunta, a ver, creo que acá, ¿no? Sí, L, sí, me confundí, disculpen, espero no haberles roto todo, pero sí, tenías razón, bien, andaban concentrados por lo que veo. Bien, bueno, una vez que hago eso, si es que es verdadera esta condición, bueno, primero lo primero, me guardo mi mínimo. B en la posición I, punto precio. Cuando me guardo el precio, también me guardo el título. Título, punto es igual a mi vector, ¿sí? Por eso yo paso todo mi vector y no le paso solo el campo del vector del precio. Yo voy a trabajar tanto con el precio y el título. Punto título. Y listo, eso solo eso hace el módulo. Bien. Recorre el vector de cada expositor y va actualizando el mínimo en caso de que entre, ¿sí? La primera vez siempre entra, después ya está condicionado, ¿sí? Bien. ¿Se entendió? ¿Se viene entendiendo? ¿Cómo saber cuando el módulo máximo o mínimo se encuentra dentro del mientras y cuando está fuera? Por ejemplo acá, y porque lo determina el begin y el end, ¿sí? Acuérdense que cuando hay más de una línea de código se marca desde donde empieza hasta donde termina. Sería así, ¿sí? Está entre. A mí me gusta ponerlo así, do begin y end, que el while esté a la altura del end. No sé si era eso tu pregunta, sí se entiende. ¿Lo vas a pasar el código después cuando termines? Sí, es más, queda poco tiempo de la reunión. Habíamos dicho que cuando falten 5 volvíamos a armar otra. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Bueno, listo, ya tenemos el recorrer vector. Algunas veces lo va a actualizar, otras no, depende de los datos de los expositores. Además de eso, después nos pedía que verifiquemos si tanto el DNI como el año de presentación eran compuestos por números impares. Entonces acá vamos a hacer si descomponer, ¿sí? Con un parámetro L que apunta a punto L que apunta a punto dato punto DNI. Acá hay una cosa que, bueno, como el if y el while y todas las estructuras entre los paréntesis evalúan en una condición booleana y descomponer devuelve un booleano, bueno, no hace falta acá poner igual a true, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Mari, ¿hicimos una consulta con respecto al mínimo de arriba? Sí, decime. Yo a veces que veo en ejercicios parciales que el mínimo suele estar todo informado dentro de ese mismo proceso, no lo informan en el recorrer lista. Dice de que después lo declaran al finalizar el while. Dice igual el título de recorrer se finaliza y ya está informado ahí. ¿Eso depende según el enunciado o depende o es lo mismo o está bien igual? Vos decís acá, ponele, ¿no? Yo O sea, digo, perdón, que dice el mínimo que declaraste ahí en el recorrer, que declaraste con valor alto y demás, declararlo en el proceso del mínimo que se de arriba, en el recorrer vector, sí. y después declararlo al finalizar el Pasa que si se declara acá siempre va a estar pisado. O sea, si vos pensás que si haces una variable local del proceso, termina el proceso y se borra. ¿Se entiende? Sí, entonces siempre está como que no hay caso que se haga así, digamos. Yo lo que hago es eso, o sea, cuando me dice informar, Sí. lo hago dentro del proceso recorrer lista. Recorrer lista puede crear variables y una vez que termine se borran. Y en este caso, por ejemplo, yo declaro el mínimo y la cantidad, ¿sí? El mínimo Sí. lo inicializo en el recorrer lista y eso sí se lo voy pasando como parámetro al recorrer vector, no sé si se entiende. Sí, 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 entiendo. Yo pensé que era como que eso variaba según el ejercicio. Que aparentemente no, como que
entiendo la lógica que decís vos de que tiene que eso que procesarse y encontrar ese mínimo que está Ujú. buscando. Pero no, pensé que era como que se determinaba según el enunciado, no es que siempre es así. O sea, se determina eso, si te dice retornar o informar. Cuando es informar, se hace dentro del Ah, recorrer lista. O sea, ok, ok. es lo que explicábamos más temprano. Perdón que me haya salido del Meet un segundo, acá uno de los chicos que vino presencial preguntaba, bueno, esto de cuándo informamos adentro de un proceso o cuándo en el programa principal. Es eso, cuando te dicen informar, vos haces un proceso, ¿sí? Una vez que antes de salir de ese proceso salís del while, después de salir del while, podés informar, bueno, mi título mínimo fue lo que fuiste Claro, actualizando durante todo el proceso. exacto. Salís de ese proceso, esa variable se borra eh, y en el programa principal ya no haces nada, ya termina. Distinto sería si te dice retornar. Claro. Retornás, le llega un parámetro al recorrer lista, lo calcula todo lo que quieras, Y pero ahí no se se informa. borra. Claro. Vuelve y se informa en el programa principal. Bien. Bien. Bueno, habíamos dicho, nos habíamos quedado. A ver, por acá hay un par de cositas en el chat. ¿Lo van a pasar el código después? Sí. No, me refería a poner el módulo max o min después y ya haber terminado el mientras, tipo cuando ya vas a informar las cosas. Ah, no. No podés recorrer un vector después del while porque en este caso eh, los expositores tienen 5 obras. No es que hay 5 obras, no sé, en un museo. No. En cada expositor tiene 5 obras. Toby tiene 5 obras, yo tengo 5 obras, vos tenés 5 obras. Por cada uno yo quiero calcular si el mínimo es de tu obra, de mi obra o de la obra de Toby, ¿sí? A menos que hayamos leído mal el enunciado, que también puede ser, que dice la obra de cada expositor. Ahí ya sería distinto. Ah, mira, para cada expositor el título de la obra de menor valor entre sus obras en exposición. No dice de todos los expositores. Bien. Ahora lo cambiamos, sí. Voy a ir armando un nuevo Meet. Amigo, ¿querés finalizar el Meet y arrancar otro? Así no se corta en el medio. Sí, ya arranco, pero bueno, nos quedamos con eso. De que volvemos a hacerlo, o sea, volvemos a modificarlo. Es una mínima modificación, pero bueno. Porque es para cada expositor. Igual no cambia nada, ¿sí? Ahora hacemos un nuevo Meet. Vamos a crear acá Meet. Vamos a crear una nueva reunión. Una reunión para más tarde. Bien, voy pasando el link por acá, si quieren vayan yendo. Eh, lo voy a pasar también por los grupos. Por el momento dejamos en pausa esto, ¿sí? Voy a mutear un segundo.